Muy buenas pilotos, este que veis aquí es el RC ERA C189. Hoy toca helicópterito, un juguete precioso, como podéis ver, va con motor brushless sin escobillas. Hay varias versiones, la tenemos en militar, la tenemos en negro, camuflaje, y esta que es de la Guardia Costera de los Estados Unidos. Es muy chulo, tiene muy buena pinta, no cuesta mucho, en torno a 150 euros. Y hoy lo vamos a probar. Primero lo vuelo y luego os explico cómo es. Adelante vídeo. Vale. Empezamos suave. Va muy bien, ¿eh? O sea, la forma de llevar es más de helicóptero pequeñito. O sea, no se nota tan, digamos, tan grande, tan difícil de llevar. Va muy bien. Es facilito de llevar este. Y eso que no tiene mierdillas, ¿eh? Tantas como... Creo que sí que tiene giro, pero no tiene tantas estabilización por flujo óptico y esas cosas, no. Vamos para acá. Se nos pierde la niebla. Voy a ponerle el modo chetos. Subo ahí en medio. La emisora se siente bien, ¿eh? Los gimbals y demás están muy bien. Va muy bien. Y esto es en la velocidad media. Vamos a pasarle a la velocidad rápida. Buah, esto ya es otra cosa. Aquí ya... Una pena que haya niebla, porque no deja volar bien el juguetillo. El ruido saca, ¿eh? Muy cerca del árbol. Ah, joder, qué ruido saca. Voy a poner en velocidad lenta y lo voy a traer cerca para sacar unas tomillas. Está muy bien, se lleva muy fácil, no tiene tantas asistencias, pero es un manejo muy sencillo. Se nota que con el giro y tal le ayuda mucho. No hay que calibrarlo además. Vamos a traerlo aquí cerquita. Ahí se ha querido parar. Ha dicho, ahí me paro, tíos. Ahora lo tengo en lenta, ¿eh? Aquí cerquita no me atrevo a ir en rápida. No sé, vamos a aterrizarlo
que ahora es lo difícil, el aterrizaje. Lo pongo de culo. Que tan bueno no soy. Hala, el piloto borracho, allá va. Poquito viento que hay. Hala. Vamos a empezar por ver qué es lo que nos viene en la caja. La voy a abrir y aquí, como veis, primero instrucciones bastante completitas de cómo ponerlo en marcha, cómo volarlo y demás. Una bolsita con 2 destornilladores que necesitaremos luego para montar o desmontar el helicóptero y un cable USB-C para cargar las baterías. Otra bolsita con los trenes de aterrizaje y los tornillos para fijar los trenes de aterrizaje. 1 y 2 baterías, el helicóptero, una antenita, recambios para las hélices y la emisora. Aquí tenéis un primer plano del helicóptero y veréis que todavía le faltan los patines para aterrizar. Los voy a instalar, que es lo primero que tendréis que hacer. Bueno, ya está listo, como podéis ver. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Es un helicóptero de radiocontrol. Veis que el tamaño es bastante grande. Lo que es el detalle del cuerpo también está muy bien. Se notan incluso pues todos los remaches, los tiene aquí bien puestitos. El fuselaje está bien acabado. Este modelo con una batería cuesta en estos momentos 145 euros. Con 2 baterías 154 euros y con 3 baterías 165 euros. Lo tenemos en 3 acabados. El color este, que es el rojo y blanco, en negro, que queda pues un poco tipo SWAT, lo que sería en un camuflaje verde marrón y luego otro en un verde militar. Los otros 3 modelos, a diferencia de este, llevan aquí unas pequeñas alitas que son de estas tipo portamisiles o lanzacohetes o lo que fuera. Este en principio es el más llamativo y es bastante chulo. Y como es el menos violento, es el que hemos traído al canal. Bueno, ¿y qué es lo que tenemos? Es un helicóptero escala 1,28, o sea que 28 veces más pequeño que el original. El diámetro del rotor de aspa a aspa es de 320 milímetros y lo que es el largo desde la cola hasta la naricita es de 335 milímetros. Tiene una altura de 126 milímetros, para que os hagáis una idea. Tiene un peso de 225 gramos ya listo para volar y según el fabricante puede volar entre 15 y 17 minutos. Yo con la experiencia que tengo es que ha volado bastante. No sé si llegará a los 15 minutos, pero yo creo que los 10 minutos los sobrepasará fácilmente. El control remoto trabaja en una frecuencia de 2,4 GHz. Podría llegar a 200 metros como máximo, digamos, de distancia. Puede andar en torno entre los 100 200 metros, opino yo. Es más que suficiente para un bichillo tan pequeño. No creo que lleguéis a los 200 metros ni por casualidad. Tiene batería de 2 celdas de 7,4 voltios, 1200 miliamperios. Esto es lo que le da, digamos, el tiempo de vuelo tan alto que tiene. El diseño, como veis, es flybarless, o sea, no tiene estos aleroncitos que llevan antes los helicópteros. Tiene un giro de 6 ejes para poder autoestabilizarse y seguir las órdenes que nosotros le damos, y también tiene un barómetro para controlar la altitud. Como os he comentado en la introducción, un poco la percepción que yo tengo es que es bastante fácil de volar y no se nota un vuelo muy asistido. Es sencillito y te responde enseguida lo que tú le dices que tiene que hacer. Como veis, tiene un motor de cola que es sin escobillas, brushless. Es muy parecido a los que tienen los drones chiquitines, a los Tiny Boobs, y internamente tiene un motor más grande también sin escobillas para mover lo que es el eje. Luego lo veremos. La batería, ¿cómo se le carga? Pues es bastante curioso. Hay que desmontarle aquí la parte delantera. Sacamos esto así con cuidado porque ahí va la lámpara. Cojo la batería, la pongo de esta manera
Y luego aquí tengo un pequeño interruptor para fijarla y que no se mueva. A continuación, tener en cuenta que hay que darle a este botoncito para encenderlo. Lo podemos cerrar. Perfecto, ya está cerrado. Cojo la emisora, la conecto, la pongo en on. Veis que le doy tac, tac. Y esto quiere decir que ya se ha emparejado, ya está emparejado. Y para ponerlo en marcha lo único que tengo que hacer es mover los joysticks aquí para abajo y a los lados. Lo pongo para que veáis cómo se pone en marcha. Y ya está el helicóptero en marcha. Le daré para abajo para pararlo y parado. Esto así, para que coja bien. Lo probamos de nuevo. Perfecto. Para controlar la velocidad no lo hace yendo el motor más rápido o más lento. Lo hace cambiando el ángulo de inclinación de las aspas. Es lo que se dice cambiando el pitch. Veis que yo, si le doy así, voy a cambiar más o menos ángulo. ¿Veis cómo lo hago? Y veis cómo me cambia el ángulo dándoles más o menos inclinación. Para ir a un costado también moveremos lo que es la cabeza de este modo. Y para girar a los costados simplemente lo que moverá será el rotor de cola. ¿Veis? Que todo lo hacemos con los servos que tenemos en ese lado. Tenemos una lucecita, un LED también aquí, que nos vendrá bien para guiarnos de cómo va el helicóptero. Y si no, pues tampoco tiene más misterio. Lo que voy a hacer es voy a quitar la batería. Lo apago. Se puede quitar el LED y ahora os diré por qué lo he quitado. Sacamos la batería. Y lo que vamos a hacer es, lo voy a desmontar para enseñaros cómo es el interior. Bueno, y aquí tenemos el helicópterito por dentro. Yo creo que merecía la pena abrirlo. He tenido que quitar un montón de tornillitos, como veis aquí. Pero bueno, para que lo veáis al menos. Esto es la salida trasera de aire, que esto irá aquí. Quiero que veáis por un lado, veis que aquí internamente tenemos una varilla, no sé si hay fibra o metálica, suena así de una forma extraña, al menos para que veáis que tiene fuerza. Va a ser difícil romperlo, no me esperaba esto está muy bien, no se nos va a romper. Ya os acordaréis hace poco en un canal de aquí cerca que se le rompió la cola del heli, pues en este caso lo tenemos reforzado. Aquí va lo que es el motor, los que os he dicho, el rotor trasero, el cable irá internamente por dentro de esta varilla y veis que salen los cables tanto de los de la luz de aquí atrás como lo que sería del rotor trasero, los tenemos y nos salen por aquí. ¿Qué más tenemos? Bien, veis que en la parte delantera tenemos el receptor con todo lo que es la placa central del control de vuelo y todo, de donde salen todos los cables que necesitamos, por ejemplo, para la luz delantera, este cablecito que sale aquí, este que va aquí será para la luz trasera seguramente, y aquí ya tenemos otros cables que saldrán, por ejemplo, el ESC, este es para el servo, este que va aquí es para este servo de aquí, que es el que se ocupa, veis, de mover lo que es de mover lo que son los ángulos de la hélice central para que vaya a un lado o a otro, más rápido, más lento el helicóptero. El trasero, que es el que va atrás en la cola. Veis que aquí tenemos el servo, que es el que mueve el swashplate, y aquí hay otro servo escondidito, no sé si lo podréis ver, este de aquí, que es también el que cambia el ángulo de las hélices para ponerlo para que vaya más rápido o más lento. Veis que lo que es todo el eje central es de acero, eso es bueno, es durillo, no se va a romper tan fácil, y la cabeza también es metálica. Más detalles, esta es la corona con la que, digamos, bajamos las revoluciones al motor central, que es este de aquí, con esta corona bajamos las revoluciones, y luego aquí, de aquí toma la corriente eléctrica que irá directamente a esta zona, que es la que alimenta luego el motor. Aquí iría lo que sería el controlador de vuelo. ¿Qué es lo bueno que tiene este helicóptero? Que tenemos recambios de todo esto disponible en el mercado. Incluso hay algún upgrade, pues para pasar alguna de estas piezas que tenemos ahora que son de plástico, para pasarlas a metálicas. Pero bueno,
yo veo que ya deja de ser un helicóptero de juguete y bueno, tiene un interior de bastante calidad. Me gusta, ¿eh? Se parece mucho a los helicópteros acrobáticos, si alguno de vosotros lo tenéis, es una disposición muy parecida. Lo voy a montar, ¿eh? Veis aquí va todo lo que es la controladora y demás. Hay este vacío, que no sé para qué será. Y lo voy a montar y entramos ya en algunos otros detalles. Bueno, pues ya está. De nuevo montado. Veis que lo he hecho bastante fácil. Tiene muy buena pinta el helicópterillo. Veis que exteriormente el chasis es muy realista. Está muy bien acabado. Muy del aspecto de algún otro que hemos visto aquí en el canal. La verdad es que estos helicópteritos están súper bien en comparación a lo que había hace unos años, que costaban bastante dinero. En este me ha llamado la atención el hecho de que tuviera la hélice de 5 aspas. Normalmente suelen venir con 3 o con 4 como mucho. Y ha volado muy bien. Igual también es por las 5 aspas. Ha sido un vuelo muy estable y sencillito de volar. Veis que queda muy chulo así. Me gusta mucho. Vamos a ver un momentito, dejo el helicóptero a un lado y vemos lo que es la emisora. Y esta es la emisora. La emisora tampoco tiene mucho misterio, no tiene nada especial. Tenemos aquí lo que son los gimbals, los trims para ajustar lo que es mejor el gimbal a cero. Si se nos va pues un poco para un lado, podemos ajustarlo de esta manera, de forma que en el centro sea en el centro, en realidad. Y luego tenemos pues unos botoncitos, este de aquí, para lo que son las distintas velocidades, este que sería para la parada de emergencia, por si tenemos necesidad de que pare de inmediato. Ten en cuenta que si pulsamos esto más de 3 segundos cuando está en el aire, el helicóptero se va a parar y va a caer en seco. Tenedlo muy en cuenta. Este aquí es para despegue automático y aterrizaje automático. El aterrizaje automático no lo he probado porque veis que he estado en el campo y no es el mejor sitio para probar el aterrizaje automático, pero el despegue automático ha funcionado bien. De todas formas, sin darle a este botoncito, podéis conectar así los motores, le dais para arriba y él solo sube sin ningún problema. Lo que es la parte de atrás, tenemos pues lo que son el sitio para las baterías. Necesita 4 baterías de estas de AA, de las de mando de televisión, pero de las grandes, y no tiene mayor misterio. Lo que sí que os quería comentar es las terminaciones de los gimbals. Veis que son metálicas y me ha gustado mucho el tacto que tienen, así como en otros helicópterillos pues lo mueves aquí y se queda atascado o tiene un tacto muy de juguete. Los gimbals de este son ya de una emisora bastante más decente, me ha gustado mucho. Veis cómo tiene el muelle, tiene digamos una dureza muy buena y oye, pues para ser una emisora de este tipo yo creo que tiene bastante calidad. En general yo creo que es un kit, como habéis visto, que tiene suficiente calidad, se vuela muy fácil, es muy bonito y yo creo que por el precio que tiene es más que recomendable. De los últimos que he volado, yo creo que igual sería hasta el que más recomendaría. No sé, ya me gustaría que en los comentarios dijéis a ver qué os ha parecido este juguetito, a ver si os ha gustado o no y si os lo compraríais. Os dejo también el primer vuelo que he hecho con este bichillo para que veáis un poco la primera impresión que he tenido. Espero que os haya gustado, nos veremos en el siguiente vídeo y por supuesto darle al like para apoyar al canal, que no cuesta nada, que es gratis, me ayudáis un montón, y suscribiros al canal si no lo habéis hecho ya. Nos vemos en la siguiente, volveremos al tema de drones porque tengo por ahí alguno que creo que os va a gustar. Hasta la próxima, pilotos. Levanto. Hace un hover bastante estable. Este lo que tiene es pocas ayudas, no es con flujo óptico, esas cositas que tenían los anteriores. Vamos a volar. Hay mucho árbol aquí, se lleva fácil. Se lleva bien. Mira qué chulo. Está en velocidad lenta,
Es fácil así. En un sitio abierto y tal, tiene que llevarse fácil. Voy a acercarme a Óscar. Agarra la cámara con las dos manos, que no hace tanto frío. Que luego les tenemos a todos los pilotillos ahí viendo. Va bien, así va bien. Me gusta. No es 3D como el anterior que vimos, pero es que el anterior que vimos, el 3D se las traía, ¿eh? ¿Veis? Y esto es en la velocidad lenta, ¿eh? Va muy bien. Así para hacer chorradillas, 17 minutos de vuelo, dice que tiene. Es bonito, ¿eh? Es súper chulo. Voy a pasar por cerca de Óscar para que lo veáis más cerca. Me han miedo los arbolitos. Vamos aquí. Es una gozada, va muy bien, ¿eh? Se pilota fácil. Es una gozada, va muy bien. No es complicado. No es complicado. Lo malo es que hay poca visión. Y entonces no puedo ir muy lejos. Pero tampoco es un cacharro para llevar muy lejos. Mira. Ah, qué mareo yo a la señora que va dentro. Ahora por el otro lado. Oye, están bien. ¿Subimos el nivel de dificultad? ¿Eh? ¿Ponemos un poco más rápido? ¿Ponemos el siguiente nivel? Ya está, este es el de medio. Oiga, ya se nota, ¿eh? Leche. A ver, lo que es el manejo es similar, porque es que no está asistido. Ya se nota, que va más rápido. Pero no es imposible pilotar. Así como el otro era súper difícil. Este, a pesar de no tener casi ayudas, va muy bien. Lo he sacado de marco. Y ahora puedo poner más difícil. La velocidad máxima. Esto es la leche. No me atrevo a darle a tope. Joder, va. Coge mucha caña, ¿eh? Va muy bien. Es divertido, es muy divertido. Aparte que el plástico tiene pinta de ser durete, ¿eh? Casi te rapo. Óscar, si ves que viene hacia ti, te agachas. Vale, de acuerdo. Wow. Wow. Árbol. Yo no sé, aquí de figuritas con helicóptero no sé, pero es que al menos para volar así un ratillo es súper ágil, va muy bien, va muy bien. Me gusta la velocidad rápida. ¡Uy! ¡Ay, que me mareo! ¡Hala! Para el otro lado. ¿Estás enfocado? No lo sé. Joder, pues la vamos bien. Vamos a ponerlo, voy a acercarlo a ti. Velocidad lenta.
para que lo saquemos de cerca. No te muevas, que si no se mueve mucho la cámara. No tiene estabilizador. Mira qué bonito. Te he rapado. Me voy. Le ha pasado a Óscar. Yo creo que ha sentido, a pesar del gorrito este, ha sentido el airecillo. Hostia. Aquí aguantando como un campeón. Mira, mira. Vamos así, suave, suave. Se deja llevar bien, ¿eh? Una vez que le coges el truco... ¿Ves? Se deja llevar bien. Tiene unas inercias, es normal en este tipo de bichos. Pero se deja llevar muy bien. No sé, a mí me ha gustado mucho. Ahora os enseño un poco en el vídeo cómo es internamente. Y comentamos. Vamos a aterrizarlo a ver qué es lo más guay de todo. Ahora. Menos mal que tengo aquí el super landing pad de Shelly's. Hala, parece un piloto borracho, tú. Es lo malo de andar en hierba, que si se cae bien, pero luego lo tienes que aterrizar. Que se va. No sé si es por el efecto suelo o qué, pero se va. ¡Ah! Tanto landing pad y al final lo aterriza ahí. Me he pasado bien. Ha estado muy bien.